En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola, mis amigos, muy buen día. Hola, mis amigos, muy buen día. Que Dios, en la persona del Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo, ilumine el entendimiento de cada uno para que cada uno pueda comprender, entender la voluntad de Dios para su vida y que entonces, obviamente, la ponga en práctica. Bien, yo he visto, yo he presenciado, yo he notado que a donde quiera que vayamos en este mundo, que existen aquellas personas que van en búsqueda de una liberación, en búsqueda de una cura, en búsqueda de la presencia de Dios, en búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo. He visto a muchas personas interesadas en las cosas de Dios, pero he visto también, infelizmente, que muchas personas, inclusive en nuestro medio, se han dejado llevar por la codicia de este mundo, se han dejado llevar por las apariencias de este mundo. El diablo sabe, el diablo tiene conciencia de que el alma es muy preciosa. Entonces, aquellas personas que un día tuvieron una experiencia con Dios, que les estaba yendo bien en la fe, les estaba yendo muy bien en la fe. Eran temerosas de Dios. Pero, lamentablemente, los atractivos del mundo, las codicias del mundo, la fascinación de las riquezas de este mundo, hicieron que esas personas desvíen el enfoque, que desvíen la fe, que desvíen la comunión, su comunión con Dios. Y con el tiempo fueron poco a poco apartándose del altar. Consecuentemente, ellas comenzaron a enfriarse en la fe. Y entonces un pecadito aquí, un pecadito allí, tolerancia con un pecado aquí, con otro allí, y terminaron hoy completamente desviadas de la fe. Yo he visto mucho eso por todo este mundo, infelizmente, desgraciadamente. Y la verdad es que la persona a veces conquista muchos beneficios por la fe. Pero la fe no es para conquistar los beneficios del mundo. La fe es para conquistar la salvación de la propia alma. No sirve que usted gane el mundo entero y que pierda su alma. Los 10 leprosos tuvieron fe para ser curados, pero solo uno reconoció a Jesús como Señor y él fue salvo. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, la fe de ese único leproso lo hizo ser curado de su enfermedad física y también de la enfermedad de su alma,
que es la peor, que es la más importante. Lo más importante es que usted cure las enfermedades del alma, porque si se cura lo físico, si se conquistan las bendiciones materiales, si se conquista el mundo, pero el alma continúa fallida, es obvio que al morir esa persona o esa alma se va al infierno y no hay manera de cambiar esa situación. Nosotros vimos que el rico, en la historia del rico y Lázaro, el rico conocía la palabra de Dios, las profecías, los mandamientos, las leyes de Moisés, pero ¿de qué le servía eso? Lo importante para él era su riqueza, era vivir ostentando, etc. Ahora, nosotros, infelizmente, nos hemos deparado con más personas sin iglesia en este mundo, con más personas frías y tibias que propiamente salvas. Y me estoy refiriendo al universo de quienes oyeron la palabra de Dios y que lamentablemente quedaron al costado del camino. Y después esas personas dicen así, pero está escrito, mi gracia te basta, Jesús ya murió por mí, Dios es amor. Yo sé que Dios es amor, sé que Jesús ya murió por usted, pero si usted no muere para el mundo, no sirve de nada que Jesús haya muerto por usted. ¿No es así? Diga la verdad. ¿De qué sirve que usted crea que tiene el Espíritu Santo, que un día tuvo una experiencia gloriosa con Dios en el pasado, tiempo atrás, si usted no conservó eso? Usted no lo conservó y hoy está fría. Vea, preste atención. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo, Él nos da también el Espíritu de sabiduría. Sabiduría. El espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de fortaleza, el espíritu de conocimiento y también el espíritu de temor del Señor. Entonces, cuando la persona tiene el Espíritu Santo, ella vive en el temor del Señor. Ella es sabia. Es sabia. Ella tiene discernimiento, conocimiento de que no está bien. Ella sabe que cuando está fuera del temor del Señor, cuando está andando, digamos así, de acuerdo con este mundo, con amigos, con amistades, con la moda de este mundo, ella no tiene temor para con Dios. Pero ella dice, yo hablo en lenguas, yo voy a la iglesia, soy fiel en los diezmos, nada de eso sirve. Nada de eso soluciona. Porque cuando se tiene el Espíritu Santo, se tiene esa conciencia continua del temor del Señor. Del temor del Señor. Y cuando la persona tiene el temor del Señor, ¿por qué Dios da el espíritu del temor del Señor? Para que el temor del Señor no la deje desviarse del camino. El texto sagrado dice así: con misericordia de Dios y la verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Entonces, esas personas sin iglesia, frías,
tibias en la fe, con certeza tuvieron conocimiento, tuvieron el conocimiento, el discernimiento para notar que ya no había temor para con el Señor en su interior. Y por eso va de una iglesia a otra, anda saltando de rama en rama, igual que un mono. Esa es la realidad, porque aquí y por allí va a un árbol, va hacia otro árbol, va a otra iglesia, pensando que la iglesia resolverá su problema y no lo hará, pensando que el pastor resolverá su problema y no lo hará. Ahora, si el Espíritu Santo no la convenció de que su alma se enfrió, dejó el temor del Señor, se desvió hacia el pecado. Porque cuando la persona tiene el temor del Señor, ella preserva eso, ella guarda, se guarda para no pecar. Y yo soy hombre como usted. Entonces, yo tuve muchas experiencias sobre este tema. Son casi 60 años siguiendo y sirviendo a mi Señor. Por lo tanto, tuve muchas experiencias donde, en el momento de la inclinación hacia el pecado, en ese momento, sonó la campanita, se encendió la luz amarilla de atención. Si nosotros tenemos el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, entonces decimos, ¡epa! Oh Dios mío, ten misericordia de mí, perdóname. Y volvemos a caminar por el camino. Entonces, mi amiga y mi amigo, ¿de qué le sirve a usted, por ejemplo, mantenerse fiel, incluso por algún tiempo, algunos días antes de morir, si pierde el temor del Señor? Si no tiene el temor del Señor, pudo haber servido a Dios toda la vida, pero si al final usted falló, su alma está perdida. Por otro lado, también existe la palabra de Dios. El profeta Ezequiel dice que la persona puede vivir en el pecado durante toda su vida, pero si en el último minuto de su vida, en el último respiro de su vida, ella se arrepiente, ella es salva. Existen esos dos lados. Entonces, yo quiero que usted sepa que a causa de lo que Dios nos ha mostrado, y lo hemos dicho aquí, nosotros hemos mostrado sobre el final, el destino final del alma, porque después de que muere, no hay nada más que hacer. Nada. No hay nada más que se pueda hacer después que la persona muere. Su alma estará eternamente salva o condenada. No hay manera de cambiar su historia. Nuestra alma es eterna, eterna para vivir con Dios o eterna para vivir en el infierno bajo el calor del tormento del infierno. Y solo usted puede decidir eso, nadie más. Nadie más. Entonces ahora le toca a usted obedecer y seguir en el temor del Señor, porque el temor del Señor obligatoriamente hace que la persona piense, razone, medite, hace que la persona perciba, discierna si está yendo por el camino de la justicia o por el camino de la injusticia, por el camino del bien o por el camino del mal. Ella lo sabe. Y entonces, si ella realmente piensa, razona, pesa, se evalúa a sí misma, si ella está yendo por el camino del mal, vuelve para andar por el camino del bien, para tener su salvación eterna.
con las nubes, abre una ventana ya en el cielo para subir cada mañana y saludarte. Haz un arco iris con tu nombre, canto una canción usando el viento para escuchar a tu corazón y enamorarme otra vez. Porque si te siento junto a mí, es más fácil caminar si estoy aquí, cerca de ti. Hazme danzar como el árbol cuando se asoma por mi ventana. Hazme brillar como el lago cuando los rayos del sol lo abrazan. Hazme reír como un niño cuando en sus sueños en ti descansa. Quiero estar en ti. Haz una escalera con las nubes, abre una ventana ya en el cielo para subir cada mañana y saludarte. Haz un arco iris con tu nombre, canta una canción usando el viento para escuchar a tu corazón y enamorarme otra vez. Porque si te siento junto a mí, es más fácil caminar si estoy aquí, cerca de ti. Hazme danzar como el árbol cuando se asoma por mi ventana. Hazme brillar como el lago cuando los rayos del sol lo abrazan. Hazme reír como un niño cuando en sus sueños en ti descansa. Quiero estar en ti. Quiero estar en ti. Mi nombre es Laura Silva. Tenía un grave problema a causa de la depresión. Sufría desde pequeña porque perdí a mis padres y creo que ese fue el golpe más grande que tuve. Creía que era fea, que nadie me quería, siempre vivía triste, lloraba. Nadie lo notaba, pero cuando dormía no había ninguna noche en que no llorara. Siempre quería tener a la figura de mi papá, siempre lo extrañaba y todos esos complejos que tenía hacía que esta depresión aumentara con mucha más frecuencia. Cuando cumplí 15 años, llegué al punto de que me internaban y ni siquiera sabían qué era lo que tenía en verdad. Hacían exámenes, pero nunca descubrían que en verdad lo que tenía era una depresión profunda. Y los médicos siempre me mandaban a psicólogos, hacía las terapias, pero nada de eso lo solucionaba. Llegué al punto de pensar que ya no tenía sentido vivir. Siempre pensaba la manera de cómo acabar. Tal vez tirándome de un puente o me gustaba escuchar las historias de aquellas personas que se iban para lugares como el Salto de Tequendama y dejaban una carta para su familia diciendo lo mal que le habían pasado, pero que estaba agradecido por todas las cosas que habían hecho. Iba para el colegio y de camino a mi colegio hay un puente.
y todos los días pasaba por ahí ese puente. Recuerdo que hice una carta para mi abuelita y para mi hermana y para mi abuelito y la guardé en el bolso del colegio. Y me fui, caminaba hacia el puente. Cuando llegué al puente, recuerdo que encontré a un compañero del colegio y él me hizo como, no, mejor no crucemos el puente, crucemos el semáforo. Y fue ahí que yo entendí que no fue esa oportunidad, vamos a volverlo a intentar. Pero había aquel pensamiento de que tenía que conseguirlo, de alguna manera. Cuando lo intenté de nuevo, que preparé de nuevo todo, justo llegué al puente, me paré en la mitad hacia mirar los carros. Ahí fue como si usted escuchara una voz dentro de sí, como puedes encontrar un valor en ti. O sea, hay alguien que de verdad necesita de ti. Y fue ahí ese pensamiento que me hizo como, voy a hacerlo más tarde. Y ahí en el momento se me olvidó. Un día encontré a alguien que me invitó para la FJU y fue donde encontré sentido a mi vida. Ahí me enseñaron que yo tenía valor. Me enseñaron que yo no era fea físicamente, sino que hacía falta algo dentro de mí. Cuando yo no había encontrado a Dios, todos los días pensaba en cómo matarme, en cómo acabar con mi vida. Pero cuando yo encontré a Dios, todos los días pensaba en que necesitaba conseguir el Espíritu Santo. Lo primero que hice fue abandonar a mis amigos. Segundo, dejé de ver esos videos que alimentaban el sentimiento de querer quitarme la vida. También realicé un propósito de oración. Recuerdo mucho que me levantaba todos los días a las medianoche y hacía una oración. A los 3 meses de hacer ese propósito, tuve un encuentro con Dios. Recibí aquella paz, ya no tenía más pensamientos de quitarme la vida. Estaba feliz, ya no me sentía fea, no tenía más ese complejo. Gracias a Dios y a la FJU conocí nuevos amigos, nuevos compañeros. Hoy soy feliz, tengo una vida nueva. Nunca me arrepiento de haber encontrado a Dios primeramente y luego al proyecto HELP. A mí nunca me juzgaron, ellos siempre me ayudaron. El enfermo, el cansado y el débil, que los cuerpos postrados ahora serán levantados. Óigame, aquel que no tiene fuerzas para seguir, tu vida no ha sido tan fácil y el sol no parece salir. Escúchame bien, tu problema tan solo será el pretexto divino que Dios usará para mostrarte su gloria. Clámale a Él, que yo sé que Él te va a responder. Habla que Él oirá y lo que tú pidas tuyo será. Ponle nombre a tu milagro. Ponle nombre a tu milagro. Que Dios ha programado este momento para hacerlo extraordinario aquí. Ponle nombre a tu milagro. Acércate donde están los que hostigan tu vida. En presencia de Dios el dolor se disipa en sus manos. Hay sanidad en Jesús, pues Él ya sufrió toda enfermedad, herido por mis rebeliones.